Una buena iglesia bíblica, entonces, no solamente basa sus creencias y sus propósitos en la Biblia, también basa sus estrategias y su organización interna. Y hoy vamos a hablar de eso, de la organización interna de la iglesia, empezando por su gobierno y la forma en que administra la autoridad y la responsabilidad dentro de sí, con base en la Biblia. Y después vamos a hablar un poco acerca de las estrategias de ministerio de una iglesia que presume ser bíblica. Bueno, habiendo aclarado de qué se va a tratar esta clase, comenzamos entonces leyendo el primer punto, la estructura jerárquica de las iglesias del Nuevo Testamento. Es decir, cómo está organizada las personas dentro de una iglesia bíblica a la luz del Nuevo Testamento. Ya hemos aprendido que la iglesia universal se conforma por todos los creyentes, sin importar la raza a la cual ellos pertenezcan, su cultura, su estado civil, su género o cualquier otro tipo de diferencia. La iglesia universal se conforma de todos los creyentes que son, espiritualmente hablando, miembros del cuerpo invisible y universal de Cristo, del cual Él mismo es la cabeza. Ya hemos visto esto con lujo de detalle. Ahí en las notas ustedes tienen solo unos versículos para recordar. Ahora, por otro lado, el Nuevo Testamento también nos enseña que las iglesias locales se forman de distintos grupos de personas que en esencia son iguales en su valor y en su dignidad delante de los ojos de Dios, porque todos, sin excepción, somos hechos a imagen y semejanza suya. Pero en cuanto a la función de los roles y de la autoridad que las personas tienen dentro de la iglesia local, sí hay diferencias. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? ¿Sí? Muy bien. Entonces, no estamos hablando del valor de las personas ni de su esencia. Estamos hablando de su rol, de sus responsabilidades. ¿Está claro? Bueno, entonces, en cuanto a las responsabilidades de la iglesia, sí hay diferencias en las personas que ahí se congregan. Ahora vamos a ir a la Biblia y quiero que alisten mis estudiantes las Sagradas Escrituras porque vamos a contestar una pregunta. La pregunta que tenemos ahí delante nuestro es, ¿qué grupos de personas se mencionan en los siguientes pasajes que vamos a leer? Empezamos con Hechos capítulo 15, versículo 4. En Hechos 15 se nos menciona, hay diferentes grupos de personas. ¿Cuáles son esos grupos? Observen, ¿a qué personas se nos mencionan en esa lista? En primer lugar, dice, fueron recibidos ¿por quién? Apóstoles. Por la iglesia. Primero se menciona la iglesia toda, ¿es cierto? Luego dice, después se menciona el grupo de los apóstoles. ¿Y cuál es el tercer grupo que se menciona ahí? Los ancianos. Muy bien. Entonces, como pueden ver, en la iglesia había diferentes categorías de personas. La iglesia toda, apóstoles, ancianos. ¿Está claro con esto? Muy bien. Ahora vamos al siguiente pasaje. Siguiente pasaje. Vamos a Efesios 4, 11 y 12. A ver, vamos a leer ese pasaje. Efesios 4, 11 y 12. Yo voy a buscarlo aquí en mi Biblia impresa. Ustedes... 4, 11. Ahí sí, exactamente. Ahí está en la pantalla el texto. ¿Alguien, otra persona que quiera leer para compartir ahí la oportunidad? Ok, a ver, 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias. Entonces observen aquí, por favor. Aquí se nos menciona, vamos a encerrar a todos los que se mencionan en el versículo 11 en una sola categoría. Le voy a poner el nombre líderes, porque esos son estas personas. ¿Observan? Ahí se menciona en el versículo 11 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Está claro? Entonces, estas personas capacitan a los demás. En el versículo 12, ellos capacitan a los demás. ¿Y cómo se les llama a los demás? Santos. Santos. ¿Observan eso? Muy bien. Sí. Vamos al siguiente pasaje ahora. El que está en Filipenses 1:1. Vamos ahí 2 páginas adelante. Y le vamos a dar la oportunidad a otra persona que lea. A ver, alguien que no ha leído.
Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias. Entonces, en este pasaje se nos vuelve a mencionar diferentes grupos de personas. Por un lado está Pablo y Timoteo, los que escriben la carta. Y la carta se la dirigen a todos los santos. ¿Observan eso? Dentro del grupo de los santos, que son la iglesia, estaban incluidos dos grupos más. ¿Quiénes son los que Pablo menciona? Obispos y diáconos. Obispos y diáconos. ¿Estamos claros? Dos grupos más. Obispos y diáconos. Muy bien. Entonces, tomemos ahora un momento para entender con claridad esos distintos grupos. ¿Están listos? Ahí lo hice a través de círculos concéntricos. ¿Pueden ver ustedes? Entonces, observen este diagrama que tienen delante de ustedes. Es un círculo mayor y en ese círculo, ¿quién está incluido en primer lugar? Los santos. Los santos. Todos los santos. Ahora, observen claramente, en la Biblia los santos son personas vivientes, los creyentes. ¿Está claro? Sí. No son los difuntos, no son los creyentes difuntos, son los creyentes vivos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Ahora, dentro del grupo de todos los creyentes se encuentran otros subgrupos. Se encuentra el grupo de los diáconos, que acabamos de leer en Filipenses, los ancianos, que también se les llama obispos, aquí en Filipenses, y también se mencionó en el pasaje de Hechos, los apóstoles. ¿Hasta aquí está claro? Vamos a ver cada uno de estos grupos, empezando por el grupo más abarcador, que los incluye a todos, los santos. A ver, Rafael, haznos el favor de leer en lo que está ahí delante de la pantalla. 1. Los santos, el círculo que separa a los creyentes de los no creyentes, a los que son parte de la iglesia de Cristo, de los que no lo son. Ese círculo primero incluye a todos los auténticos creyentes en Cristo. En el Nuevo Testamento, creo que quiso decir, ¿verdad? Sí, Se usan diferentes nombres para referirse a este grupo. Por ejemplo, se les llama santos en Efesios 4:12. También se les llama discípulos. Hechos 6:1-2. Cristianos, Hechos 11:26. Y otras veces simplemente se refiere a ellos como iglesia. Hechos 15:4. Todos los creyentes de los demás círculos deben primeramente formar parte de este primer gran círculo. ¿Está claro lo que se ha explicado ahí? ¿Quedó alguna duda? No. Todo está claro, ¿verdad? Entonces, hay varios nombres que se le dan en el Nuevo Testamento a los santos o a la iglesia. Y ahí mencioné varios. Observaron ustedes algunos de los que mencioné, ¿verdad? Discípulos. ¿Otro nombre? Cristianos. Es decir, quizás el nombre más usado es el de santos o el de discípulos. ¿Está claro? Y nos estamos refiriendo al cuerpo de creyentes. Todos deben pertenecer primero a este grupo. ¿Está claro? Lo que separa a este grupo es precisamente eso, creer en Cristo y en el Evangelio. Entonces, estar afuera de este grupo es ser no creyente. ¿Está claro? Muy bien. Segundo grupo, Erika, ¿nos haces el favor de leer? Los diáconos. Cuando las iglesias crecían demasiado, el gran número de los discípulos exigía que algunos se hicieran a cargo de la supervisión de ciertas áreas de servicio. Entonces, se identificaban personas que a causa de su notable servicio y madurez espiritual merecían un reconocimiento y afirmación pública como diáconos, palabra que significa servidores. Entonces, el círculo de los servidores o diáconos es un segundo círculo dentro del primer círculo de los santos. ¿Está claro? Ahora, no se confundan. Se espera que todos los santos sirvan, pero hay unos que se destacan en el servicio. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces es el grupo de los diáconos. Tercer grupo. Ahora, antes del tercer grupo, aquí hay una aclaración. A ver. Léenos, Erika, tú misma. Se debe aclarar que la existencia de diáconos en las iglesias del Nuevo Testamento fue algo opcional y no obligatorio.
Los diáconos eran nombrados cuando el tamaño de la iglesia y sus necesidades lo ameritaban. Cuando la iglesia es chica, no es necesario que haya diáconos porque el trabajo del servicio puede ser hecho entre todos. Entonces, por eso vemos que hay iglesias en las que se mencionan diáconos y en otras no se mencionan. ¿Está claro? Así que no es forzoso que tenía que haber diáconos en una iglesia, sino más bien era práctico. ¿Está claro ese punto? Muy bien. Siguiente grupo entonces. Ahora le vamos a dar la oportunidad a Celia que nos lea. Ya vimos dentro de los santos, unos se llamaban diáconos y luego hay otro círculo más pequeño que se llaman los ancianos. A ver, Celia, ¿nos puede hacer el favor de leer? De entre los santos y diáconos, cuando los había, las iglesias del Nuevo Testamento identificaban a sus líderes, la responsabilidad de ese grupo de varones era la de dirigir la iglesia local y representarla ante otras iglesias. En el Nuevo Testamento se usan varios títulos para referirse a este grupo de líderes. Por ejemplo, se les llama ancianos en Hechos 15:4, Primera de Timoteo 5:17 y Primera de Pedro 5:1-2, en Hechos 20:28 y en Filipenses 1:1, Primera de Timoteo 3:1-2 y Tito 1:7. Se les llama obispos. Luego en Hebreos 13:7, 17 y 24 se les llama dirigentes. En la Biblia de las Américas, porque si lo hubiéramos leído en Reina Valera, se les llama pastores ahí. Y finalmente, Celia. En 1 de Pedro 5:4 se les llama pastores. Gracias. Donde dice el apóstol, y cuando venga el príncipe de los pastores, y él está hablando a los ancianos. Si usted lee el versículo 2, se va a dar cuenta que les llama ancianos y en el versículo 4 les llama pastores. Es decir, los títulos pastor, anciano y obispo son intercambiables en el Nuevo Testamento. ¿Está claro? Hoy en día hay iglesias que los diferencian. Dicen que por encima de los pastores están los obispos y debajo de los pastores están los ancianos. Pero en el Nuevo Testamento no existe esa diferencia. ¿Hasta aquí está claro? Y cuando le llaman reverendos, Esos reverendos es un título que se sacaron de la manga siglos después y simplemente alude al respeto que se les daba a los ministros de culto. Pero en la Biblia no aparece. ¿Y los maestros, pastor? Los maestros es un oficio, pero no es un título de gobierno. Es decir, no vemos en ningún lugar de la Biblia que diga que los maestros gobiernan la iglesia, sino los ancianos, pastores u obispos. Entonces, el maestro es un don. Ser maestro es tener un don, pero ser anciano es tener un nombramiento y una responsabilidad de gobierno. ¿Me doy a entender? Usted puede ser maestro. Usted puede ser maestro en la iglesia sin ser anciano. Pero si usted es anciano, tiene que ser maestro. ¿Perdón, Rafael? ¿Y el anciano no es un don también? No, el anciano no es un don. Es un oficio. Son dos cosas diferentes. El pastoreo sí es un don. ¿Alguien puede tener... ¿No es igual que el pastor? ¿Cómo, perdón? ¿El anciano no es igual que el pastor? Sí, pero una vez más, acabo de decirlo. Esos nombres se refieren al oficio de gobernar la iglesia. Los dones espirituales son habilidades que Dios concede para servir a los santos. Y tú puedes usar esas habilidades sin ningún nombramiento. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, si tú recibes el don de evangelista, tú puedes evangelizar, aunque no te nombren en la iglesia el evangelista oficial. Pero tú vas a tener más resultados en la evangelización porque has sido dotado para eso. ¿Me explico? Si Dios te ha dado el don de lenguas, por ejemplo, probablemente tú vas a tener una habilidad sobresaliente para aprender idiomas y poder comunicar el evangelio y comunicarte en varios idiomas para ministrar la palabra. Estoy hablando de idiomas existentes. ¿Me doy a entender? Pero una persona que no tiene esa habilidad de parte de Dios, no ese talento, ese don, pues va a batallar mucho para aprender otros idiomas o tal vez ni siquiera va a poder aprender otro idioma. Pero
Si una persona habla un idioma o muchos idiomas, eso no influye para que pueda ser pastor o líder en una iglesia. ¿Me explico? Una cosa es el oficio, la responsabilidad, y otra cosa es el don, la capacidad espiritual. Sé que es difícil a veces de entender la diferencia. ¿Por qué? Porque el término pastor es traslapado. Hay un don que es pastor, el don de pastor, y hay un oficio que es el oficio de pastor o anciano. Entonces, ese traslape puede confundir. ¿Me doy a entender? Sí. Pero son dos cosas diferentes. La Biblia es muy clara. El gobierno de la iglesia está en manos de los ancianos, al menos de la iglesia local. ¿Está claro? El gobierno de la iglesia universal está en las manos de Cristo. ¿Ok? El gobierno de la iglesia local está en las manos de los ancianos pastores. Entonces, los profetas no son los que gobiernan la iglesia ni los maestros, porque la profecía era un don y la enseñanza es un don. Entonces, los pastores y ancianos tienen la autoridad sobre los maestros y profetas en el Nuevo Testamento. ¿Está claro? Nunca vemos que los profetas gobernaban la iglesia, ni los evangelistas, ni los maestros. Sí tenían liderazgo en la iglesia, pero no gobierno. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Cuando digo liderazgo en este caso, quiero decir influencia. Los pastores, los maestros, los profetas en el Nuevo Testamento tenían una gran influencia sobre la iglesia, pero no el gobierno. El gobierno estaba en los apóstoles y los ancianos. ¿Está claro? ¿Para todos está claro? Es importante que quede claro. Muy bien. Entonces, volviendo al punto. Si queremos ser una iglesia bíblica, tenemos que tener claro que pastores y ancianos son la misma cosa. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a leer la siguiente aclaración. ¿Puedes leer, Mario? Claro. Gracias. Pero no miro, bueno, si me lo puede bajar un poco. Sí. Okay. En el Nuevo Testamento los ancianos fueron identificados y afirmados ante la iglesia por los apóstoles, Hechos 14:23, 2 de Timoteo 1:6, por sus delegados como Timoteo o Tito, 1 Timoteo 3:1, en 5:22, Tito 1:5, o por otros ancianos, Hechos 13:1, también 13:3 y 1 Timoteo 4:14. Hacemos una pausa ahí, permíteme. Quiero estar seguro que queda claro esto. ¿Quién ponía a los ancianos en las iglesias locales en el Nuevo Testamento? Los apóstoles. Sí. Cuando los apóstoles no ponían a los ancianos, mandaban ellos a alguien de su confianza a ponerlos. Por ejemplo, Timoteo o Tito. ¿Está claro? Y cuando ya los apóstoles y sus delegados habían nombrado ancianos, ahora la palabra anciano en griego, que es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, se dice presbítero. ¿Cómo se dice anciano en griego? Presbítero. Entonces, cuando ya había ancianos en una iglesia local, ahora ellos ya podían identificar y afirmar nuevos ancianos. Es decir, al grupo de ancianos ya establecido, ratificado, se le llamaba presbiterio, porque es el grupo de presbíteros. ¿Está claro? Y ya ellos podían también afirmar nuevos ancianos. En resumen, los ancianos en el Nuevo Testamento fueron puestos por los apóstoles, por los delegados apostólicos, es decir, los que los apóstoles enviaron, y también por el presbiterio, es decir, otros ancianos ya oficiales. Y ahí están los pasajes en la lista, ustedes los pueden buscar. Ahora sí, desde donde dice esto era. Adelante, Mario. Esto era hecho a causa de sus dones, madurez, carácter, irreprensible experiencia y buen testimonio. De ese modo, los ancianos eran la autoridad humana al frente de las iglesias locales y su principal responsabilidad era la enseñanza, el cuidado y el gobierno de la congregación local. Y todos esos... 28,
Y ahí están todos esos pasajes. Entonces, debe de quedar muy... Ok. Muchas gracias, Mario. Debe quedar muy claro entonces que los ancianos no compraban sus puestos. No era por simonía. Eso significa la simonía. Comprar puestos eclesiásticos con dinero. Ni tampoco los ancianos eran escogidos por compadrazgo, por amistad o por tener relación familiar con alguno de los que ya eran líderes. A eso se le llama nepotismo. ¿Está claro? El nepotismo es poner de líder un cuate, un pariente, solo porque es mi pariente. Con N. Nepotismo. N de no. ¿Con M? N. Nepotismo. Entonces, nepotismo. N de norma, de no, nepotismo. Ok. Entonces, estamos diciendo que los ancianos era el grupo gobernante en la iglesia. ¿Está claro hasta aquí? Bueno, ahí tenemos todos esos pasajes en la lista. No los vamos a leer por cuestión de tiempo. Simplemente están ahí para que usted los pueda verificar, para que tenga claro que no estamos inventando. Bueno, ahora bien, vamos con el siguiente grupo de nuestro círculo. Ya vimos dentro del círculo mayor los santos, diáconos, ancianos, y nos queda el círculo interior más pequeño, el de los apóstoles. Le voy a pedir el favor a Juan Carlos, si está a la mano, que nos haga el favor de leer este párrafo. Hechos 15:4. Estos fueron el grupo de 12 varones que el Señor Jesús eligió para que anduvieran con él durante sus 3 años de ministerio público. Marcos 3:13 al 19. Ellos fueron testigos de su resurrección, ascensión. Hechos 1:21 al 22. Y fueron acreditados por Dios con milagros, señales y prodigios. Hechos 2:43, 2 Corintios 12:12. En este grupo, el Señor Jesús incluyó al apóstol Pablo en Gálatas 1:1. ¿Está claro? Obviamente Judas el traidor no se considera como uno de los 12 al final de la historia bíblica, sino como un traidor. Pero Pablo es incluido por el Señor Jesucristo dentro del grupo de los apóstoles después de haber resucitado ya el Señor Jesús y después de haber ascendido al cielo, a partir de Hechos capítulo 9. Entonces los apóstoles eran los delegados plenipotenciarios del Señor Jesucristo. Es decir, eran delegados con poderes especiales de parte del Señor Jesús para el establecimiento de la iglesia. ¿Está claro, hermanos? Ellos gozaron de poderes especiales que no pudieron transferir a otras personas cuando empezaron a morir. Por lo tanto, el número de apóstoles estuvo limitado a esos 12. ¿Me doy a entender? Hay un problema de entendimiento entre algunas iglesias que dicen ser cristianas, porque en el Nuevo Testamento la palabra usada para apóstol, que es la palabra griega apóstolos, la palabra apóstol en español viene del término griego, que es apóstolos, y apóstolos significa enviado. ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. Enviado. Muy bien, gracias. Ahora, la palabra enviado, apóstol, se usa en sentido especial de estos 12 enviados con poderes especiales, pero se usa en sentido general para otros enviados. ¿Me doy a entender? Entonces, debemos de revisar el uso de la palabra apóstol en el Nuevo Testamento en su contexto para interpretar correctamente si se refiere a uno de los 12 especiales enviados de Jesús con poderes especiales o a un enviado por alguien más en alguna otra misión. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en el sentido de enviado, a veces la palabra apóstol en el Nuevo Testamento se usa para referirse a los enviados a la misión. Entonces, en ese sentido, en ese contexto, la palabra apóstol es sinónimo de misionero que sale a plantar iglesias, pero no en el sentido de ser uno de los 12 plenipotenciarios de Jesús. ¿Me estoy dando a entender?
Lo digo porque hay pasajes como en Hechos 14 donde se dice que Bernabé es apóstol, o más bien se dice que los apóstoles Pablo y Bernabé, pero se está usando el término apóstol ahí en el sentido de misioneros y no en el sentido de enviados con poderes especiales de entre los 12. ¿Me doy a entender? También en Romanos 16 se usa la palabra apóstol para personas que no estaban dentro del grupo de los 12. Y eso lo usan como justificación hoy en día algunas iglesias y movimientos que insisten en la vigencia del ministerio apostólico. Pero eso es falso, eso es una distorsión exegética del concepto. ¿Me doy a entender? Es decir, nada más porque encuentran una palabra griega, creen que se refiere a los 12, sino que la sacan de su contexto. Todas las palabras se deben interpretar a la luz del contexto donde fueron dadas. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Muy bien. Entonces, volviendo al punto, cuando hablamos aquí de los apóstoles nos referimos a esos 12 hombres exclusivamente. Bueno, entonces, después de haber hecho esa aclaración, le voy a pedir a Juan que siga leyendo el siguiente párrafo. Los apóstoles estaban dentro del círculo de los ancianos de la iglesia local. 1 de Pedro 5:1, pero al mismo tiempo tenían autoridad sobre los demás ancianos y sobre las iglesias. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir o supervisar la redacción de las escrituras inspiradas y autoritativas de Dios. El Nuevo Testamento, a fin de asegurarse de que todas las iglesias locales siguieran las enseñanzas de Cristo cuando ellos hicieran falta. 2 de Pedro 1:12 al 15 y 3:15 al 16. Entendamos cada uno de los fragmentos de este párrafo. En primer lugar, los apóstoles se consideraban parte del grupo de los ancianos, pero no todos los ancianos eran apóstoles. ¿Está claro eso? Leo 1 de Pedro 5:2, perdón. Bueno, 5:1. 1 de Pedro 5:1 leo aquí en mi Biblia de las Américas. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos. Y está escribiendo Pedro. Y en 1 de Pedro, en el primer versículo, en 1 Pedro 1:1, él dijo claramente, Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Está claro? Entonces, los apóstoles, los 12 apóstoles se consideraron entre los grupos de ancianos en las iglesias locales. Cuando ellos llegaban, inmediatamente tenían derecho a gobierno. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Pero no todos los ancianos fueron apóstoles. Que quede clara la distinción. Ahora bien, cuando los apóstoles empezaron a envejecer y ver su muerte acercarse, ellos no nombraron a otros apóstoles para ser sus sucesores. ¿Está claro? No hay ni un solo ejemplo en el Nuevo Testamento de apóstoles nombrando sucesores apostólicos. No hay. Lo que los apóstoles eligieron hacer es escribir la doctrina, es decir, la enseñanza de Jesús que ellos recibieron para los cristianos, a fin de que cuando ellos faltaran, ellos pudieran asegurarse de entender la enseñanza. Esos son los evangelios, de hecho, y las epístolas. ¿Hasta aquí está claro? Entonces, en sustitución de los apóstoles, cuando ellos murieron, no nos quedaron nuevos apóstoles. ¿Qué nos quedó? Palabra de Dios. La Escritura. La Escritura nos quedó como gobierno para los ancianos y las iglesias en lugar de los apóstoles. ¿Hasta aquí está claro? ¿Cómo puedo demostrarlo? Aquí mismo en en 2 de Pedro, a la vuelta de la página, les leo. 2 de Pedro 1, versículo 12. Observen cómo dice Pedro. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Y considero justo mientras esté en este cuerpo estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo.
también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, puedan recordar estas cosas. ¿Y qué hizo él para que las recordaran? Pues se las está escribiendo. ¿Está claro? Entonces las escrituras iban a ser el medio para las iglesias poder compensar la carencia de apóstoles. Otro ejemplo aquí mismo en el capítulo 3 lo encontramos en el versículo 16. Escuchen. Leo desde el 15. Segunda de Pedro 3:15. Y consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Observen aquí, está diciendo Pedro, el resto de las escrituras. Quiere decir que Pedro aquí ya considera las cartas de Pablo como escrituras tan autoritativas como todas las demás escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Me doy a entender? Entonces, ellos entendían que a través de las escrituras las iglesias recibían un legado autoritativo. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Esto para los que dicen que todavía hay apóstoles, no es cierto bíblicamente. Lo que tenemos son las sagradas escrituras. ¿Ok? Bien. Continuamos entonces aclarando cómo es la estructura de la iglesia local a la luz del Nuevo Testamento. Vamos a leer lo que tenemos ahí enfrente. A ver, Rafael, haznos el favor. Cabe notar que ninguno de los apóstoles, al acercarse el tiempo de su muerte, jamás nombró a ningún apóstol sucesor que ocupara su lugar. Ellos solamente nombraban ancianos, Hechos 14:23, y dejaron las escrituras para que sirvieran de fuente de autoridad, una vez que ellos faltaran. Por lo tanto, que los que hoy se autonombran apóstoles de Cristo usurpan la autoridad de las escrituras y mienten al reclamar una autoridad que el Señor quiso conferir solo a los 12. ¿Está claro? Eso es claro para mí. Mienten y usurpan las escrituras. Bueno, yo reconozco que puede haber misioneros en ese sentido que supervisan iglesias, pero no son de ninguna manera igual a los 12. ¿Ok? Bueno, en ese sentido yo sé que son apóstoles porque son enviados a la misión. Plantan iglesias y las supervisan. ¿Ok? Entiendo eso. Pero no en el sentido de gozar de poderes especiales como los 12 que el Señor Jesús escogió. Hablemos del gobierno entonces, pongamos todo esto en resumidas cuentas, específicamente el gobierno, ya no toda la iglesia. En la actualidad las iglesias cristianas tienen distintos tipos de gobierno. Se podrían clasificar dentro de 4 grupos dependiendo el tipo de gobierno que ellas tienen. Y los 4 gobiernos son el apostólico, precisamente, el gobierno episcopal, el congregacional y el presbiteriano. Históricamente solamente se han reconocido 3 tipos de gobiernos. Una vez más, repito, los 3 gobiernos eclesiásticos reconocidos históricamente son el episcopal, el congregacional y el presbiteriano. Pero yo he agregado el apostólico porque ha cobrado auge esta nueva modalidad, especialmente en iglesias neopentecostales, de validar lo que según ellos es un nuevo mover apostólico. Que eso nada más es como una variante del gobierno episcopal que ya ha ejercido por siglos el catolicismo romano, por citar un ejemplo nada más. Pero vamos a ver los detalles para dejarlo más claro. Empecemos precisamente aclarando el primero de ellos. ¿Qué son estas iglesias de gobierno supuestamente apostólico? Vamos a ver, Rafael, haznos el favor. Iglesia con gobierno apostólico. Estas iglesias afirman contar con un supuesto sucesor de los apóstoles de Jesucristo. Para ellos, la jefatura de la iglesia recae no en las sagradas escrituras, sino en el supuesto apóstol. Entre las iglesias que dicen ser cristianas con este tipo de gobierno se pueden mencionar
a algunas iglesias apóstatas, como la Iglesia Católico Romana, y varias sectas cristianas como los mormones y la Luz del Mundo, y muchísimas iglesias neopentecostales. Este gobierno es falso porque no hay evidencia bíblica de sucesión apostólica. Gracias. Entonces, en una ocasión estaba yo platicando con un miembro de la Luz del Mundo, esta iglesia que dice ser cristiana. Y yo le preguntaba a esta persona, le decía, oye, porque ellos afirman tener un apóstol, ¿me doy a entender? La dinastía del fundador de ese movimiento que se llamó Aarón Joaquín, la dinastía de este hombre goza de, hasta ahora, autoridad apostólica, supuestamente, según ellos afirman. Aarón Joaquín se autonombró apóstol de Jesucristo. Cuando falleció su hijo Samuel Joaquín, se autonombró apóstol y fue reconocido por el movimiento. Y al morir Samuel Joaquín, ahora el vigente es Naasón Joaquín, que por cierto está encerrado en prisión por delitos que ha cometido. Entonces, le preguntaba yo a esta persona, dígame una cosa, le decía, si lo que su apóstol dice y lo que la Biblia dice están en contradicción, ¿quién tiene la razón? ¿Qué creen que me respondió? Tienen razón. Me dijo, pues lo que dice el apóstol, claro, eso me dijo la persona. Entonces, eso es lo que sucede normalmente en este tipo de iglesias. El apóstol es la máxima autoridad, no las escrituras. Otro ejemplo que conozco, visité Salt Lake City en una ocasión y visité la Catedral Mundial de la Iglesia Mormona. Y mientras me daban el tour ahí, me llevaron a la sala donde están las fotos de sus 12 apóstoles de ellos, vigentes, vivos. Y te los presentan y de vez en cuando, más incluso si te metes a YouTube, tú puedes ver a alguno de ellos hablando de vez en cuando. Pero ¿para qué no están lejos? Si en América Latina predomina la Iglesia Católico Romana, que es dirigida por el que ellos llaman Papa, que no es otro según ellos que el sucesor de Pedro. ¿Me entienden? Porque creen en la sucesión apostólica. Entonces, yo llamo a este tipo de gobierno un gobierno apostólico, o debía de haberlo puesto pseudo apostólico. Pero bueno, ellos dicen que es apostólico. ¿Hasta aquí está claro? Y he conocido a muchos, Cuando yo viví en Guatemala, yo viví algunos años en Guatemala, conocí a varios que se llamaban apóstoles. Ahí que son muy famosos, que les entró esa modalidad de autonombrarse ellos apóstoles, y algunos de ellos todavía se llaman apóstoles, falsos apóstoles, porque usurpan el oficio apostólico auténtico del Nuevo Testamento. Y hay muchos que son famosos. No es mi afán ofender a ninguno, pero puedo mencionarles Sergio Enríquez, el que es cabeza de los ministerios Ebenezer, que es internacional, se llama a sí mismo apóstol. Otro de los que recuerdo era Harold Caballeros, el que era en aquel tiempo el director de todos los ministerios El Shaddai en Guatemala. Pero bueno, hay tantos que mejor ya ni menciono, porque no va a ser que se ofenda alguno de ellos que yo no lo mencione. Ok, bueno, no son apóstoles. Se creen apóstoles, pero pues nada que ver. Bueno, ese es el gobierno apostólico. Ahora hablemos del gobierno episcopal. A ver, vamos a pedirle a Erika que nos haga el favor de leer. Ok. Las iglesias con gobierno episcopal afirman que los obispos están por encima de los pastores. Los obispos supervisan regiones que incluyen varias parroquias, diócesis, y ejercen autoridad sobre los párrocos o pastores dentro de la región. La dirección de la iglesia recae en el cuerpo de obispos, que cuando se reúnen normalmente se les llama concilio. Algunas denominaciones con este tipo de gobierno son las iglesias de gobierno. Algunas denominaciones con este tipo de gobierno son la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, la iglesia episcopal, que es la iglesia anglicana adaptada a los Estados Unidos, las iglesias metodistas y varias iglesias pentecostales. Este gobierno se basa en una premisa que tampoco se puede demostrar con las escrituras.
Perdón. Este gobierno se basa en una premisa que tampoco se puede demostrar con las escrituras. La premisa de los obispos están por encima de los pastores. La premisa de que los obispos están por encima de los pastores. Pero eso no es cierto, porque los obispos no están por encima de los pastores. Esa es una práctica que se infiltró en el cristianismo antiguo, más o menos por ahí a partir del siglo III, cuando se empezó a institucionalizar el cristianismo. Pero si ustedes quieren ver los detalles de eso, bueno, remítanse a mis videos de la historia de la iglesia antigua, ahí lo explico con lujo de detalle. Y algunos de ustedes ya saben por qué los tomaron esas clases. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay muchas denominaciones que son de gobierno episcopal. Cuando los primeros puritanos y los primeros colonos vinieron a América desde Europa, la iglesia a la que pertenecían muchos de ellos era la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Así que al establecer congregaciones en América, se llamaba iglesia anglicana, pero después vino la revolución, la guerra de revolución, que es la independencia de los Estados Unidos del dominio británico, y cuando sucede la guerra de independencia de los Estados Unidos, pues ya no podían llamar a la iglesia en América iglesia anglicana, porque era como quien dice, pues el bando enemigo. ¿Me doy a entender? Así que en ese momento, la iglesia anglicana en Estados Unidos cambia su nombre y se denomina a sí misma iglesia episcopal, pero en esencia es igual que la iglesia de Inglaterra. ¿Me doy a entender? Solo para hacer esa aclaración entre paréntesis. Bueno, pero no estamos hablando aquí de denominaciones, sino de gobiernos, de estilos de gobierno. Entonces, cuando tú oigas que una iglesia tiene a obispos por encima de los pastores, es un gobierno episcopal. ¿Está claro hasta aquí? Pero pues no tiene base bíblica. Tendrá base histórica, pero no bíblica. Tercer tipo de gobierno. Vamos a pedirle a Celia que nos haga el favor de leer. Las iglesias con gobierno congregacional afirman que la iglesia es la que tiene la autoridad final en todo. Ellos asumen que una especie de democracia es mejor para la iglesia. Los que defienden este sistema de gobierno usan el proceso de la disciplina de Mateo 18, 15, 17 como base bíblica para justificar su postura. En las iglesias con este gobierno solo se acepta un anciano por iglesia, al que llaman pastor, pero este no tiene liderazgo sino la membresía por medio de voto en sesiones de negocios. Es común en las iglesias con gobierno congregacional el nombramiento de varios diáconos, quienes al final terminan ejerciendo el gobierno de la iglesia. Casi todas las iglesias bautistas, congregacionales, menonitas, anabaptistas y algunas pentecostales usan este tipo de gobierno. El Nuevo Testamento, sin embargo, en ningún lugar sostiene que la democracia es el sistema de gobierno más adecuado para la iglesia. Por el contrario, la democracia en la Biblia está asociada con graves errores. Génesis 11:4, Números 14:1-4 y en Mateo 27:22 y Hechos 19:34. Gracias. Explico entonces. El gobierno congregacional básicamente dice que es la congregación la que tiene la última palabra. ¿Está claro? Entonces, es la congregación a través de su voto, del voto de sus miembros, la que va a decidir lo que debe de hacer la iglesia. Entonces, básicamente el gobierno congregacional se vino a dar a conocer cuando el movimiento anabaptista cobró auge en Europa alrededor del inicio de los tiempos de la Reforma. Pero cuando veamos el curso Historia de la Iglesia Moderna, vamos a dedicar la primera gran sección de ese curso al estudio de la Reforma. Y ahí hablaremos de eso. Pero para ocuparnos aquí en el objetivo de este estudio, solamente hemos de decir que es el gobierno más popular en las iglesias denominadas bautistas o de línea bautista. Hay iglesias bautistas que no siguen este gobierno. Debo de aclarar que la mayoría, más no todas. ¿Está claro? Entonces,
Pero no solo las iglesias bautistas, sino las iglesias congregacionales también, que es toda una familia de iglesias, una denominación. Iglesias metodistas y todas las que ya se mencionaron. Ahora, ¿qué significa democracia? Democracia viene de dos términos griegos, demos, que es pueblo, y kratos, que significa poder. Es el poder en las manos del pueblo. Hoy en día, en el mundo occidental, la democracia es el non plus ultra del ideal del gobierno. Es decir, es supuestamente el gobierno ideal, la democracia. Entonces, hay una coincidencia cultural con el gobierno congregacional que facilita que las iglesias congregacionales se sientan bien adaptadas culturalmente, al menos aquí en Occidente. Sin embargo, la democracia en la Biblia no está bien representada. Es decir, las veces que el pueblo se ha reunido para expresar su voto decisivo para algo, casi siempre en la Biblia se muestra como un fallo o un error. Y en los pasajes que les puse como ejemplo lo podemos notar. En Génesis 11, por ejemplo, se nos narra de Babel. ¿Se acuerdan de Babel? La torre de Babel. Dios le dijo al hombre, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Pero en Babel todos se pusieron de acuerdo y dijeron, no nos movemos de aquí. Hagámonos una torre que llegue hasta el cielo por si fuéramos dispersados, ya tenemos un referente para volvernos a regresar. Entonces Dios los mandó poblar la tierra, pero ¿qué votó la mayoría? ¿Dispersarse o quedarse junta? Como pueden ver, eso en la Biblia se consideró como un grave pecado. ¿Está claro? Porque fue un desafío a la orden del Señor de poblar la tierra. Así que Dios se las aplicó simplemente confundiendo sus lenguas para que pudieran dispersarse y poblar la tierra. ¿Está claro? Otros ejemplos de que la democracia es mal representada en las Escrituras está en Números 14, cuando el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, cruza el mar y va a la tierra prometida a conquistarla, pero los espías enviados a reconocer la tierra traen un mal reporte y convencen a la mayoría del pueblo de Israel. Y entonces la mayoría del pueblo de Israel toma una decisión, y la decisión que eligieron ellos es: volvámonos a Egipto. Volvámonos a Egipto. Y entonces Dios los disciplina a errar 40 años por el desierto a causa de esa rebelión. Fallo de la democracia. ¿Y cuál peor fallo podríamos mencionar sino el mismísimo fallo del pueblo de Israel ante Pilatos, cuando Pilatos les dice: ¿qué quieren que haga con este Jesús, el rey de los judíos? ¿Le suelto a este o a Barrabás, el asesino? ¿Y qué votó la democracia? ¿Qué votó? Crucifícalo, suéltanos a Barrabás. ¿Y a este Jesús qué haré con él? Crucifícalo, dijo la mayoría. Pues como pueden ver, el voto mayoritario en la Biblia no es bien visto. ¿Y por qué? Porque la mayoría se tiende a dejar llevar por la manipulación de unos cuantos. ¿Me doy a entender? Y esto es precisamente lo que veo yo en la mayoría de las iglesias que dicen ser congregacionales. En realidad, el que termina mandando es el pastor o los diáconos. Y entonces, eso de gobierno congregacional, en la mayoría de los casos, funciona cuando la iglesia es pequeña. Y no siempre funciona. Porque a veces la mayoría está más preocupada por cosas que no son prioritarias. ¿Me estoy dando a entender? No estoy diciendo que el gobierno congregacional es fallido, porque muchas iglesias han funcionado bien y funcionan bien. Y tampoco estoy negando el hecho de que la iglesia debe ser tomada en cuenta en su membresía para decisiones importantes que les competen, como por ejemplo la nominación de uno de sus pastores. Pero la iglesia en el Nuevo Testamento no es la comisionada para gobernar, es la comisionada para seguir a sus líderes, lo cual nos conduce al cuarto y último sistema de gobierno, que es el que creemos que es el que honra más las Sagradas Escrituras, y es el gobierno presbiteriano. Vamos a pedirle a Mario que nos haga el favor de leer. Muchas iglesias presbiterianas
Muchas iglesias con gobierno presbiteriano reconocen que las escrituras son la máxima autoridad en cuanto a la fe y conducta, y ellas son las que dejan claro que la iglesia local debe ser gobernada por ancianos, presbíteros, al grupo de ancianos que se llama presbiterio, 1 Timoteo 4:14. Entre las dominaciones cristianas que se rigen por este tipo de gobierno están los presbiterianos, las iglesias reformadas, los hermanos libres y muchas iglesias bíblicas. Este es el gobierno establecido para la iglesia en el Nuevo Testamento. Gracias. Y ahí están todos esos pasajes donde ustedes pueden leerlos. Y también debo de decir, muchas iglesias bautistas, mayormente de corte reformado. ¿Está claro? Tienen gobierno presbiteriano. Bueno, aquí he presentado simplemente un resumen de los diferentes tipos de gobiernos que hay en la iglesia local. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Está todo claro?